Hola, muy buenos días. Yo soy Belén Solís y antes de iniciar este programa yo te quiero desear una bonita Navidad, que tú estés con el Señor, que tu corazón permanezca y no nada más en estas fechas, sino siempre, hoy y siempre, que tengamos un corazón agradecido, que tengamos un corazón en festividad de que Cristo ha nacido en nuestro corazón. Dios te bendiga. Hoy vamos a empezar con este programa aquí en Siempre Habrá un Nuevo Amanecer a través de Radio Verdad 99.5 FM. O también si no has escuchado los programas anteriores, porque estamos llevando una serie que se llama El Guerrero Cristiano. Si tú no has escuchado los programas anteriores, yo te invito a que vayas al canal de YouTube Siempre Habrá un Nuevo Amanecer. Ahí podrás encontrar todos los programas que se han grabado con este contenido que es de gran apoyo espiritual para nosotros los guerreros cristianos. Y ciertamente hemos estado hablando de varios procesos de los cuales atravesamos como guerreros cristianos. Y el día de hoy vamos a hablar de presionando el avance. Esto y otros temas un poquito más adelante, pero vamos a iniciar con este. Nos habla de que es un principio básico de la estrategia militar, que el objetivo en el campo de batalla sea apoderarnos del terreno alto. No quieres sentarte en el valle y tener al enemigo volando sobre ti. Quieres estar en el terreno alto porque quien está en el terreno alto tiene ventaja. El principio sostiene una verdad para la vida espiritual, el avance espiritual. Todo creyente tiene la oportunidad de avanzar de la infancia a través de la adolescencia y a la madurez espiritual, que es el lugar de mayor servicio. No muchos llegan a este punto, menos son los que van más allá de este punto, para pasar de la madurez a un terreno mayor como el de héroe de la fe. El creyente debe de pasar por el campo de minas explosivas del valle de Bachac, mencionado en el Salmo 84, 5 al 7. Esta es una dolorosa jornada que el creyente debe de hacer solo con Dios, solo con Dios. Será herido y con cicatrices, claro, pero si pasa, habrá aprendido del poder sanador de la fe y será un héroe. El creyente que continúa escalando llegará hasta el mayor estatus posible como miembro de la raza humana y se convertirá en amigo de Dios. Eso lo vimos anteriormente en el crecimiento espiritual del guerrero cristiano, que pasamos por la infancia, la adolescencia, la madurez, y es ahí cuando después nos convertimos en el amigo de Dios. En Filipenses 3, el apóstol Pablo, quien claramente se encuentra en el punto de héroe de la lucha, alienta a todos los creyentes de Filipo a enfocarse, como él lo está, en esa gracia de Dios, en la gracia en Cristo. Les recuerda su propio avance y los obstáculos que le estorbaron y el objetivo hacia el cual avanzaba. Por 2 de Timoteo 4, 6 al 8 sabemos que antes de su muerte Pablo llegó a la meta. Y vamos a ver la parte perdida. En Filipenses 3, del 4 a 7 nos dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Lo encontramos en Filipenses 3, 4 al 7. Por Filipenses 3, 1 al 3 sabemos que Pablo les está advirtiendo a esos creyentes el peligro de caer en el legalismo, cayendo de la gracia. Para el apóstol, este era blanco y negro, el versus gracia. Los legalistas solo se veían a sí mismos y sus logros humanos. Aquellos de la verdadera circuncisión, entre comillas, solo miraban a Dios y su poder divino. Pablo entendía la forma de pensar del legalista, porque había sido uno de ellos. Y en el verso 4 nos dice: yo tengo. Es el participio activo presente del griego hecho, que significa tener, sostener. No debe traducirse puede que tenga, sino tengo. El tiempo nos dice que esto era habitual, era algo que formaba parte de su vida. Y la palabra confianza, peito, con H, significa estar persuadido de. En este caso significaba estar convencido por sí mismo. Pablo había sido un fariseo y los fariseos eran de la gente más religiosa que haya vivido jamás. Estaban absolutamente convencidos de su propia habilidad de agradar a Dios. Si alguno piensa, cuando nos dice si alguno piensa, significa ser presumido al pensar. Pablo dice: si alguno es tan presumido como para pensar que va a agradar a Dios,
Me compararé en él en cualquier momento. Si alguno en el mundo tiene una razón para creer que pueda ganarse la salvación, ese soy yo. ¿Quieren ver los logros humanos? De acuerdo, mírenme. Eso nos quería decir Pablo. Entonces, ¿qué tenía Pablo para confiar? Él da una lista de 7 cosas. Como número 1 era circuncidado al 8º día, dado a Abraham en Génesis 17, del 10 al 12. La circuncisión era una señal de regeneración por fe. Lo encontramos en Romanos 11 y también en el 12. La gente religiosa había pervertido el rito diciendo que el acto externo de la circuncisión era un requisito para la vida eterna. Hacían el ritual más importante de la realidad y se convirtió en una arrogancia ritual. El número 2 es el linaje de Israel. Los judíos se consideraban superiores a las otras razas, esto era arrogancia racial. Y número 3 es de la tribu de Benjamín. Esta era una marca prestigiosa para un judío, porque el primer rey de Israel vino de la tribu de Benjamín, y solo 2 tribus fueron llevadas a la cautividad de Asiria y por lo tanto absolutamente seguros de su linaje. Fueron los de la tribu de Benjamín y los de la tribu de Judá. Esto era arrogancia genética. Número 4. Hebreos de hebreos. En el tiempo de Pablo los romanos habían conquistado el mundo militarmente y los griegos lo conquistaron lingüística y culturalmente. Muchos de los judíos que habían sido dispersados durante el tiempo de Pompeya habían tomado el lenguaje de las costumbres griegas, pero no la familia de Pablo. Había asistido a las tradiciones hebreas y esto era arrogancia cultural. Número 5 es fariseo. No muchos judíos llegaban a este punto. El fariseo era doctor de la ley, tenía grados y logros. Antes de pensar de ser un fariseo, un joven debía memorizar el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Esto era arrogancia educacional. 6. Perseguidor de la iglesia. Pablo dice que era tan devoto a su religión que mataba a los cristianos. El 7. Irreprensible. Cualquiera de los contemporáneos de Pablo lo podían mirar y ver que había cumplido todas las normas de la santidad que al ninguno podría avanzar. Y en la carne Pablo tenía mucho de qué gloriarse, pero dice que estas cosas que fueron ganancia en la carne no tenían valor. La palabra griega ganancia se usaba en el mundo de los negocios para describir lo que se obtenía, lo que se alcanzaba, el beneficio. Pablo dice que en este mundo, como judío no creyente, estas cosas eran ganancia. El tesoro que había obtenido lo contaba como pérdida por Cristo. El griego geomal significa añadir todo y llegar a una conclusión. Pablo tomó estas 7 cosas y las sumó y el total fue un gran cero. La ilustración de Pablo es esta. Si eres un mercader con algo en la mesa que no se vende, ¿qué haces? Lo vendes barato a pesar de que pierdas dinero. ¿Por qué? Porque estás perdiendo ahora para recuperarte luego. Invertirás tu dinero de nuevo en algo de mayor valor. Pablo entendía que poner todo el capital en la carne era una mala inversión. Había encontrado un verdadero tesoro en el cual valía la pena invertir. Entonces, aquí podemos ver que nosotros debemos de invertir en lo que sabemos que es ganancia, que es Cristo, que es la palabra, que es lo que Dios ya dejó establecido, y nosotros ser obedientes a todos esos mandatos y también, ¿por qué no?, deleitarnos en las promesas que el Señor nos ha dado. Ahora vamos a hablar de la ganancia. Filipenses 3, 8 al 11 nos dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amo, del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de la resurrección y participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, de entre los muertos. Filipenses 3, 8 al 11. El Señor dijo en Mateo 10:39 que cualquiera que hallara su vida la perderá, y el que la pierde por causa de él la hallará. En los versos 4 al 7 Pablo habló de las cosas que deseaba contar como pérdida. Pablo llegó a tal punto que se dio cuenta que sus logros no le podían dar vida eterna. Nunca le podrían dar seguridad. Pero una vez que vio a Jesucristo estaba deseando darlo todo por pérdida para lograr obtener algo infinitamente mejor.
En el verso 8 vuelve a la actitud que se necesita para llegar al reino de lo espiritual. Y en el verso 7 Pablo dice que estimó, o sea, pasado. Él estimó. Y en el verso 8 nos dice que estima. Este es en verbo presente. Él dice, esto hice una vez cuando creí en Jesucristo, pero sigo en el mundo y sigo moviéndome con la misma actitud. Cada día de mi vida encuentro que hay cosas que debo hacer, que debo perder. Si quiero apoderarme del terreno alto y ser conforme al carácter de Cristo, estaré perdiendo toda mi vida. Cuando Pablo añade hechos, llega a la conclusión de que todas las cosas del mundo que le atraen no se comparan al valor del conocimiento de Cristo que sobrepasa todo. El valor que sobrepasa todo. Eso significa el valor más allá de cualquier cosa, que pudo haber dado por pérdida. Y Pablo dice que cada día de su vida evalúa los detalles, las distracciones, las riquezas de esta vida, todas las cosas que pudieran estorbarle en el camino a la meta. Las compara con el valor de conocer a Jesucristo y equivalen a nada. Cuando Pablo dice que ha sufrido la pérdida de todas las cosas por Cristo, habla no de logros solamente pequeños, porque cuando iba por el camino de Damasco, ese día descrito en Hechos 9, era muy rico, muy famoso, una persona de mucha influencia con un futuro prometedor. Pero Pablo dice que cuando miró toda la pila de logros humanos y la comparó con Jesucristo, vio la pila más grande del estiércol que jamás había visto. La palabra tan agradable y modestamente traducida como basura, skubala, de skor, la palabra griega de 4 letras para estiércol, Pablo. Pablo hablaba griego, koiné, el lenguaje de la calle del mundo antiguo. Era conocido como un individuo rudo, y dudo que muchas de las iglesias de hoy aceptaran a Pablo, pero acerca de él era que cuando hablaba la gente lo escuchaba porque él era real, hablaba el lenguaje que entendían. Así que, ¿por qué Pablo iba a darle la espalda a esta gran cantidad de logros humanos? 4 cláusulas de este propósito nos dicen en los versos 8 al 10. Vamos a mencionar el primero, que es para ganar a Cristo. Esto significa salvación, la entrada a la vida eterna. Si tienes a Cristo, tienes vida eterna. Número 2, para ser hallado en Él. Ser hallado en Él significa poseer la justicia de Jesucristo. Pablo dice que cualquier cosa que pudiera hacer por medio de la ley mosaica con todas sus obras y esfuerzos y negación de sí mismo, nunca le darían la justicia que Dios le dio de gratis como un regalo, por gracia. 3. A fin de conocerle. Para Pablo no era suficiente tener vida eterna, no era suficiente tener la justicia de Cristo. Quería conocer a Jesucristo. Él quería vivir todos y cada uno de sus días compartiendo con la persona de Cristo. 4. A fin de obtener la resurrección de la muerte. Pablo no duda de su seguridad eterna. La palabra traducida resurrección no se usa en otra parte de la Biblia. Pablo no habla de resurrección en el sentido de salir de la tumba, habla de experimentar la resurrección del poder de Cristo. En vida, en vida. Habla del poder de nueva vida de que hablan los Romanos 6.4. En Romanos 6.4, la vida de resurrección, y dice que quiere vivir su vida con esta clase de poder que trajo a Jesucristo fuera de la tumba, en una nueva vida que está sobre todo lo mundano, limitaciones humanas. El apóstol Pablo sabía que él quería ser conforme a la imagen de Jesucristo. Y así nosotros debemos de seguir ese camino. Vamos a ver la parte presionando. En Filipenses 3, 12, 14 nos dicen, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo que fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Estos 3 versos nos dicen cómo el apóstol Pablo llegó a donde él quería ir, cómo se fue transformando gradualmente a la imagen de la persona a quien más él quería parecerse. La primera cosa que tenía que hacer era ser honesto consigo mismo. Les dice a los filipenses que aún no ha alcanzado la meta, no ha llegado a ser perfecto, y la palabra alcanzado es lambano. ¿Qué significa recibir? En forma de auristo, se refiere a un punto de tiempo pasado, pero de lo que Pablo está hablando en la palabra teleo
puede significar estar completo, estar maduro o llegar a la perfección. En la forma perfecta significa haber alcanzado un lugar en el pasado y estar de pie en el lugar en el presente. Esto significaría que Pablo había llegado a un punto pasado de perfección y ahora se sentaba en la cumbre, viendo a los demás y diciendo: aquí estoy, amigos, soy perfecto y me pueden seguir. Pablo dice que nada va más allá de la verdad. Dice: no soy perfecto, pero sigo presionando. Estaba terminando a proseguir, por si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. En Hechos 9:15 al 16 sabemos que era eso. El plan de Dios para Pablo era que difundiera el mensaje de la vida eterna en Cristo por todo el mundo, y al final logró hacerlo, pero no lo había hecho cuando escribió esto, así que perseguía presionando. Él seguía presionando y perseveraba. La palabra para presionar, dioko, significa perseguir. En el sentido militar significaba atacar al enemigo. También se utilizaba para el corredor antiguo, en los juegos atléticos que había llegado al punto en el cual podía ver la meta final. Dioko significa comenzar la carrera final, correr hacia la cinta. La meta de Pablo era llegar al punto donde podía ver. El plan para la vida de Pablo, el servicio que se le diseñó, era la forma de llegar a la meta final conforme a la persona de Cristo. Pablo quería vivir como Cristo había vivido. En Hebreos 12:1 nos recuerda que cada uno de nosotros debe despojarse del peso y del pecado que nos asedia para que corramos la carrera con paciencia. En el verso 2 nos dice que la única forma de lograrlo es puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La palabra griega puestos significa no ver distracciones. No ganas mirando donde te encuentras, no ganas mirando a tus compañeros de equipo, ganas enfocándote en el objetivo. Pablo nos habla de enfocar. Cuando dice una cosa hago, nos dice el secreto de su vida. No es suficiente tener una meta. Debes ser capaz de apartarlo todo, menos la meta. Nunca lograrás algo sin que te apartes de las otras cosas. No podremos ser un experto en todas las áreas. Muchos de nosotros nos sostenemos en la vida porque hay un lugar, en lugar de decir esta cosa haré, decimos estas 10 cosas trataré. Entonces, porque somos tan dispersos, no vamos a lograr enfocarnos en el objetivo. Entonces debemos decir cuál es la prioridad de la vida y después encerrarnos en esa cosa, enfocarnos y estar excluyendo las cosas que son de impedimento para alcanzar nuestra meta, y hay que disfrutarlas en el camino, pero aquellas cosas que son obstáculos en nuestra vida debemos de dejarlas. Esa cosa que Pablo hizo llevó a dos acciones: una, olvidar lo que estaba detrás, y la otra, alcanzar lo que estaba delante. ¿Qué debía olvidar Pablo? Bueno, pues sabemos que había tenido grandes fracasos. Y preguntémonos, ¿cómo vamos a dejar que pasen los fracasos de nuestro pasado? Pues simplemente debemos de olvidarlos, confesar nuestros pecados, aceptar el perdón y la limpieza de Dios y simplemente seguir adelante. Nunca seremos capaces de avanzar mientras estemos encadenados a los fracasos del pasado, a nuestras fallas. Pablo tenía fracasos que olvidar y también tenía bastante éxito, tanto en el reino físico como en el espiritual, pero se daba cuenta de que tenía que quitar sus ojos aún el éxito del pasado y enfocarlos a la meta. No solo olvida lo que está detrás, llega a lo que está delante. Él, en este alcanzar lo que está por delante, Pablo reconoce que su trabajo no está terminando y sigue presionando. La palabra para presionar es epectenomal, un participio presente que muestra una forma de vida, un hábito que viene a ser una actividad diaria. La imagen aquí es, de nuevo, la que el corredor en la última etapa, el último estirar. Pablo dice: estoy estirándome ahora, estoy dejando todo lo demás de lado. Tengo una cosa en que ocupar mi mente y es allí donde voy y lo que tengo que hacer. Pablo sabe que si alguna vez vamos a cumplir el plan de Dios para nuestra vida, debemos de dejar de ser egoístas, debemos de ponernos de lado para alcanzar cosas más grandes. Presionar, de nuevo, dioko, significaba que Pablo perseguía una meta. El verbo presente se refiere al hecho de que era su gran estilo de vida. Hacía esto cada día, y si alguien le hubiese preguntado mientras escribía esta carta: Pablo, ¿pero qué haces ahora?, hubiera respondido tal vez: estoy presionando.
estoy encadenado, estoy en prisión, pero esos son los detalles, no me pueden detener a alcanzar la meta. Pablo había aprendido a vivir un día a la vez, había aprendido que hoy es el día para presionar. Y nos preguntamos, ¿y para qué presionaba? El supremo llamamiento es el llamado a la resurrección cuando Dios el Padre le dijo a su Hijo el día de la resurrección, ven a sentarte a mi derecha. Ven a sentarte a mi derecha. ¿Cómo supo el mundo que Cristo era el Hijo de Dios? Vivió en su mundo y nunca se dieron cuenta de quién era realmente, pero cuando salió de la tumba lo supieron. Esto es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Quiere sacarte de la tumba donde se encuentran enterrados los logros humanos, con la confianza humana y los méritos humanos de las obras humanas. Quiere sacarnos de la tumba con un poder que nada en el mundo nos puede igualar. Eso es lo que Pablo quería y dice, voy a perseguirlo el resto de mi vida. Para que Pablo viviera en la vida que Dios ya había planeado para él, tenía que aprender una de las lecciones básicas de la vida y debemos de vivir en el presente. Debemos vivir un día a la vez. Si queremos alcanzar la victoria sobre los fracasos de ayer, hay que dejar el pasado y ganar la victoria el día de hoy. Si queremos ser victoriosos en el futuro, debemos de ganar la victoria el día de hoy y el mañana se preocupará por sí mismo. Pablo sabía que debía mantener su día en orden. Se dice que el ayer es un cheque cancelado y el mañana un pagaré, y el único efectivo que tenemos es el día de hoy. Mucha gente vive en la miseria porque gastan el dinero de hoy preocupándose por el ayer y soñando con el mañana. Es imposible que alcancemos el estatus del héroe de la fe, que complementemos el plan de Dios para nuestra vida, y mucho menos que alcancemos la paz interior y tranquilidad si no aprendemos la técnica de vivir un día a la vez. Debemos llegar al entendimiento de que cada día es un regalo sin precio de Dios, sobre el cual tenemos el poder para gastarlo o destruirlo. Lo vemos en Juan 11 del 9 al 10. Moisés, en el Salmo 90:12, entendió cuán importante era el tiempo cuando le pidió a Dios que le enseñara a su gente a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Hay solo una cosa que el hombre puede llevar consigo a la eternidad, un alma llena de la palabra de Dios. Y nos lo dice Jesús en Marcos 13:31, que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras estarán por siempre. Se nos ordena que aprovechemos bien el tiempo en Efesios 5, del 15 al 18. El único capital que tenemos para hacerlo es la palabra de Dios. Hoy, si has vivido una hora en comunión, una hora en obediencia a la palabra, entonces has traído una hora que nunca será quitada de ti. Es tuya por la eternidad. Si pasas un día en constante discernimiento sobre la necesidad de confesión y restauración a la comunión diaria, estarás aprovechando horas y horas para la eternidad. Dios ha provisto la forma por la cual puedes aprovechar tu tiempo. Y vamos a ver que hay una sola inversión segura en esta vida. Podemos poner todos los recursos en la tierra, podemos ponerlos en el oro o en la plata, podemos ponerlos en el mercado de valores, podemos ponerlos en una cuenta de ahorros o ponerlos en un frasco de galletas y enterrarlos bajo nuestra casa, pero siempre, siempre vas a perderlos, los vamos a perder. Todas esas inversiones y esas cosas vanas. La única inversión que garantiza una devolución permanente es invertir nuestro tiempo en el plan de Dios, solamente eso. Y solo hay un temor entendible en el cristiano, dejar que el tiempo se esfume de sus manos y no sostener la gracia de Dios. En Hebreos 4:1 lo podemos ver ahí en la Biblia, y también en el verso 15 Pablo reta a aquellos que han alcanzado la madurez, perfectos de teleios, que significa maduro, a tener esta actitud antes descrita. Pablo sabe que la actitud es la llave a la resistencia. Ahora vamos a ir a la parte de héroes. Vamos a ver qué es lo que se necesita para ser un héroe. En las menciones honoríficas para los ganadores de la Medalla de Honor del Congreso de los Estados Unidos, algunas palabras y frases salen de vez en vez para describir el carácter y las acciones de los hombres que han obtenido altos honores en el país que les ofrece como héroes. Frases como intrépidos frente al enemigo, el espíritu luchador, alertas y agresivos bajo el fuego del enemigo, decididamente tomar la iniciativa sin temor ante la salvaje oposición,
valor decisivo ante la muerte. Los hombres ganan el título de héroes para demostrar su carácter frente al enemigo. En el reino espiritual no es diferente. Intrepidez, agresividad, fortaleza, paciencia, vigilancia, la habilidad para pensar bajo la presión, el deseo de morir por la causa. Estas son las cualidades que hacen a un héroe de la fe. En Filipenses 2, Pablo nos cita las características de este hombre. Y vamos a la parte del servicio, vamos a Filipenses 2:25, nos dice: Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y mi compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. El nombre Epafrodito significa encantador o deleitable. Se refiere a alguien que está orientado a la gracia. El nombre de este joven nos recuerda de un principio del heroísmo espiritual. Nadie ha llegado a ser un héroe sin enfrentar la lucha y sobreponerse en medio de la gracia. Los héroes son formados en el horno de la dificultad. Enfrentará la adversidad. Puede que estés enfrentándola hoy. Y yo te pregunto, ¿qué harás con ella? O usas la gracia de Dios, que es mayor que cualquier problema, y te convertirás en un héroe en la lucha, o rechazas la gracia de Dios y serás abrumado por tus dificultades. Epafrodito aprendió a descansar en la gracia. Hay 5 citas para Epafrodito en el verso 25. Una de ellas es hermano. Si eres creyente en Jesucristo, debes tener al menos una mención honorífica que será tuya por la eternidad. Eres un miembro de la familia real de Dios. Estarás en el plano por alto para siempre con un puesto alto, mayor a muchos de los santos del Antiguo Testamento. Jesucristo hizo esto claro cuando dijo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Esto lo encontramos en Mateo 11:11. Esto no es a causa de cualquier cosa que hayas hecho, sino por tu posición en Cristo. El número 2 es colaborador. No todo hermano está dispuesto a ser trabajador. Hay vagabundos en toda la familia, aún en la familia de Dios, pero Pablo dice que Epafrodito es un colaborador. Está colaborando con un esfuerzo en común. La palabra sunerjón viene de sun, que significa juntos, erjón, que significa energía o trabajar. Se refiere al hecho de que era servidor con el apóstol Pablo en la causa de Cristo y era activo en la fe. El número 3 es compañero de milicia. Sustratoides viene del sun, una preposición que denota unidad. Stratoides significa soldado o guerrero. Así como hay hermanos que no trabajan, hay trabajadores que no luchan. Algunas veces tu compañero de trabajo es uno que levanta el peso sobre el hombro y se vuelve y te golpea la cabeza con él. Puede ser bueno para trabajar, pero no debes de quitarle el ojo de encima. No te gustaría ir a la guerra con alguien así. Si es tan peligroso con un peso, no lo quieres con una M16 en su mano a sus espaldas. Es totalmente diferente ser un colaborador que ser un compañero de milicia. A un colaborador lo puedes tolerar por la causa. A un compañero de milicia debes de confiarle tu vida. Pablo dice: puedo confiar en este hombre mi vida. Como trabajadores tenemos una causa en común, pero como soldados compartimos el mismo peligro y hemos pasado juntos por el peligro. Ha probado que es de confianza. El número 4 es mensajero. La palabra para mensajero es apóstolos. Apóstol, Epafrodito no era un apóstol en el sentido técnico de los 12 apóstoles. La palabra es usada en sentido general, como en 2 de Corintios 8:23, para un hombre con una misión. Era un mensajero de la verdad. Fue de Filipo a Roma para llevar el mensaje y administrar a Pablo, y fue fiel en su misión. Pudo haberse quedado en Filipo y ser un compañero de milicia, pero no podía haberse quedado en Filipo y seguir siendo un mensajero. El número 5 es ministrador. La palabra traducida ministrador indica el alto servicio de este hombre. Y Leitourus era un ministro sacerdotal, cuya vida era un sacrificio vivo a Dios. Lo vemos en Romanos 12, del 1 al 2. Así que aquí tenemos a un hombre con el nombre de Epafrodito, un hombre de quien se conoce poco, solo era aclamado por el apóstol Pablo. Y tal vez nos preguntemos por qué Epafrodito servía a Pablo como a sí mismo. Era por su amor por Jesucristo.
No podemos decir más sobre un hombre en términos bíblicos que lo que se dice de Epafrodito. Ahora vamos a hablar sobre el pesar. En Filipenses 2, 26 al 27 nos dice porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. En el verso 26 vemos en Epafrodito la verdadera preocupación de un sirviente. Pablo dice que gravemente se angustió. La palabra epipoteo es un imperfecto epifrastístico que muestra un estado de deseo continuo. El participio presente activo en el imperfecto del verbo eimi, que significa ser, indica en los términos más fuertes de su deseo por los creyentes en Filipo. Pablo dice que Epafrodito estaba angustiado y la angustia se basaba en el hecho de haber escuchado la preocupación por él. La reacción del apóstol a la enfermedad de su amigo prueba que Pablo estaba sujeto a las preocupaciones y dolores humanos normales. Les dice a los filipenses que habría sentido tristeza por la pérdida de este hombre. El pasaje muestra algo menos insignificante. Esto fue escrito alrededor del año 61 o 62 después de Cristo. El poder sanador de Pablo se había ido. Los dones de milagros habían sido diseñados para salir de escena. La mayor parte de ellos se habían ido por el año 70 después de Cristo, y Pablo tuvo en algún momento el poder de levantar a los muertos. En una ocasión la gente fue sana con solo tocar la faja que había tocado Pablo. El apóstol tuvo dones de sanidad fenomenales y poderes que fueron quitados mientras la palabra de Dios era registrada. Vamos a ver ahora el valor temerario. En Filipenses 2, 28 y el 20 también lo encontramos. Así que le envió con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibirle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él, porque la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para cumplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Tal vez nos preguntemos por qué Pablo manda a Epafrodito a Filipo con solicitud. Bueno, era para que los filipenses pudieran celebrar. La palabra traducido como gozo significa tener una celebración de victoria. Ambos, Pablo y Epafrodito, estaban preocupados de que la enfermedad de este joven distrajera esta fiel congregación de la palabra de Dios. No debían preocuparse. Cada uno de nosotros necesitamos entender que no importa a quién alcanza y toma Dios. Hemos aceptado que el que hace lo que hace en su tiempo es perfecto y de acuerdo a su plan perfecto. Cuando se lleva a alguien es porque Él escogió hacerlo. Tiene el poder para mantenernos vivos, tiene el poder para llamarnos a casa, y nadie se irá hasta que sea el tiempo de Dios. Cuando Pablo les dice a los filipenses que reciban a Epafrodito, usa la palabra que significa darle la bienvenida con un abrazo. Este es un presente imperativo, manda a servirle, a recibirle con gozo y tener una estima a los que son como él. La frase que Pablo utiliza aquí significa buscar una posesión valiosa, una posesión premiada. ¿Por qué Epafrodito debía ser estimado de esta forma? Bueno, pues porque estuvo cerca de la muerte. La frase que se usa aquí dice que este hombre era vecino de la muerte, pero lo importante no es el hecho de que estuvo cerca de la muerte, sino la razón. Por la obra de Cristo, por su servicio, por su abnegación y su sacrificio, Epafrodito vino cerca de la muerte. La frase exponiendo su vida viene de la palabra parabolaini, como un participio auristo medio que nos dice que Epafrodito llegó hasta a estar cerca de la muerte porque arriesgó su vida. La muerte para Epafrodito está a la puerta del vecino de lado, porque decidió dar su vida en servicio. Este joven arriesgó su vida y mostró un valor temerario en su servicio. Entendió lo que se necesita para ser un héroe de la fe. Vamos a ver qué se necesita. Vamos a nombrar 3 cosas importantes de las cuales nosotros podemos también tomarlas y ponerlas en práctica. Se necesita tiempo. Tomemos tiempo de llegar a ser ese héroe de la fe. Dios nos da a cada uno una medida de tiempo, pero a cada uno de nosotros debemos de aprovecharlo, debemos de tomarlo en cuenta y trabajar en ese tiempo. El número 2 es el servicio. No se puede llegar a ser un héroe de la fe si no nos preocupamos por nosotros mismos.
si solamente nos preocupamos por nosotros mismos. Cada creyente tiene asignada 3 áreas de servicio: sacerdote, embajador y ministro. Lo encontramos en Hebreos 10, 19 al 25. Estas áreas nos muestran lo que se llama en Marcos 13, 34, nuestra obra. Dios da a cada uno conforme a su habilidad. Lo vemos en Mateo 25, 15. Y se requiere de ese servicio para llegar a ser un héroe de la fe. El número 3 es el poder. Junto con el tiempo hay un potencial para el servicio, pero la única forma de usarlo es el poder del Espíritu Santo. En el poder solamente del Espíritu Santo. Lo vemos en 1 Corintios 12, 7 y en Efesios 1, 19 y también en Efesios 3, 20. Dios nos ha dado una provisión para la cual podemos llegar a ser copartícipes de la naturaleza divina, llenos de poder por la obra a la cual nos ha mandado, nos ha llamado. Lo vemos en 2 de Pedro 1, 3 al 4. Hebreos 11 da una victoria de hombres y mujeres que se tomaron de tiempo el servicio y el poder y los utilizaron en el estilo de vida de fe. Habacuc 2:4 y Romanos 1:17 nos recuerda que todos vivieron solo por fe. Es por eso que se necesita ser un héroe. Ahora, ya que vimos lo que es la parte de ser héroe, vamos a ir a la parte de la victoria, pero primero vamos a ir a un canto. En breve regresamos con este tema. Dios los bendiga. Bien, continuamos ahora con la parte de la victoria. Vamos a este tema que vamos a ver que la victoria estratégica del conflicto angelical fue ganada por el poder de Jesucristo en la cruz. Eso ya lo sabemos y eso es valioso. Tenemos que reconocer que la victoria táctica está en el conflicto diario que continuará hasta que Él regrese. Es ganada por el poder de Jesucristo en cada creyente individualmente, en ti y en mí. Dios nos da a cada uno de nosotros una invitación para participar de su voluntad, para ser héroes en el conflicto espiritual. Y vendrá el día cuando estaremos frente a frente al Señor Jesucristo. Y entonces, si tú dijiste no a su oferta, no podrás más que culparte a ti mismo. Así que no desperdiciemos esta oferta de poder salir victoriosos ante esta lucha, ante esta guerra que se vive en este mundo espiritual, más que nada. Si no la podemos ver, parece ser que todo está en paz, pero no. Hay una guerra espiritual y tenemos como guerreros cristianos salir adelante. Vamos a ver la parte de la fuente. En 1 Corintios 15, 56 al 57 nos dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, 1000 años antes de que Pablo diera este grito de victoria, otro campeón de la fe había entendido esta misma verdad. La batalla es del Señor, gritó el joven David al enemigo. Y Él te entregará en nuestras manos. Lo encontramos en 1 Samuel 17, 47. Entonces, la victoria de Dios es siempre un regalo. Pablo da un grito de exaltación a la victoria espiritual y reconoce que esa victoria no es por lo que él ha hecho, sino por la gracia de Dios. En la mayoría de las traducciones de este verso comienza con gracias al Señor, pero el griego dice al Dios de la gracia. Este es el dativo de la fuente que atribuye a Dios a la autoridad de la gracia. La palabra traducida dadas es didomi, que significa dar en gracia. Lo que Dios ofrece no puede ser ganado o merecido. Es un regalo que solo puede ser recibido. Y entonces el participio presente se refiere a un suplir constante, un suplir que nunca se agota. Dios nos ha dado y continúa dándonos gracia en cada momento, en cada segundo, en cada respiro, en cada latido de nuestra vida. Lo que Dios nos da en gracia es Nikao, un término militar para la victoria obtenida en el campo de batalla. Y de aquí salen 3 principios. Vamos a ver que el primero es: solo Dios nos da gracia. Solo Dios nos da gracia. Entonces solo hay un lugar donde encontraremos la gracia y Él es Dios. Entonces, el número 2 sería: solo Dios nos da la victoria. No importa cuánto tratemos, qué tan grande sea nuestro talento, qué destreza o capacidad o nunca vamos a obtener esa victoria sin la gracia de Dios. Entonces, solo Dios nos dará la victoria. Número 3, la victoria solo da honor a Cristo. Cuando Pablo dice que Dios nos da la victoria,
a través de Jesucristo, usa la preposición día, el instrumental de agencia que significa por. En las otras palabras, en todas las victorias son por la persona que nos trae esa gracia y es el Señor Jesucristo. Solo Él hace la victoria posible. Si solo Dios nos puede dar gracia, y la gracia es única, cosa que puede darnos victoria, y si la victoria es lo único que honra a Jesucristo, entonces debemos de comenzar el día con una pregunta. Esta pregunta hay que hacérnosla siempre. ¿Estoy en comunión con Dios? ¿Estoy en comunión con Dios? Si estamos fuera de la comunión y el Espíritu de Dios no tiene control de nuestra vida, entonces no podemos utilizar la gracia. Es por eso que la confesión es tan importante como disciplinaria y entonces tenemos que aplicarla a diario. Esa oración, esa confesión, sin ella la victoria siempre estaría más allá de nuestro alcance. Pablo reta a sus lectores a seguir presionando. Notemos que los llama amados hermanos. Recordemos que les escribe a los corintios, los más contenciosos, egoístas, egocéntricos, cristianos no productivos del primer siglo. Esta gente criticaba a Pablo, estaba presionada y preocupada por el bienestar personal que por la causa de Cristo. Entonces estaba metida en toda clase de pecados. Eran personas emocionales y sentimentales en vez de estar comprometidos al estudio de la palabra de Dios. Y aún así Pablo los llama amados hermanos. Este gran apóstol veía a todos los de la familia de Dios como hermanos. Él sabía que los corintios tenían toda clase de problemas, pero él les dice, vean, estamos juntos en la lucha y debemos de estar juntos o caeremos en pedazos. Estad firmes y constantes, les decía. Entonces, él regresa a las exhortaciones de Gálatas en Efesios 5:1 y en Efesios 6:10 al 14, que dice estar firmes. Él les dice que se mantengan en el terreno del campo de batalla y que recuerden que su servicio al Señor nunca es inútil, nunca es inútil, nunca es en vano. Parece algunas veces, pero no lo es. Parece que a veces lo fuera, pero lo que se ve es temporal. Lo que no se puede ver es eterno. Lo vemos en 2 Corintios 4, 16 al 18. Ahora, el resultado. ¿Qué resultado vamos a ver? Bueno, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Esto lo encontramos en 2 Corintios 2, 14. Este versículo hermoso que nos dice, ¿verdad? Que gracias a Dios. Entonces en esta última epístola a los Corintios, Pablo añade algo a su mensaje de victoria anterior. Antes les había dicho a los Corintios que la victoria es dada solo por Dios, viene solo a través de la gracia y solo da honor al Señor Jesucristo. Ahora les dice el resultado de la victoria y cómo termina la victoria. La frase principal de 2 Corintios 2:14 que acabamos de leer es nos lleva siempre en triunfo. Cuando nos dice nos lleva siempre en triunfo, ¿sí? Dice más a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Vamos a ver que esta es la frase principal. Un participio activo presente que atribuye a la acción de Dios. La voz activa que dice que Dios es el autor de la acción. El verbo presente dice que la acción es continua. El participio se refiere al hecho de que es una condición constante, una actividad de Dios circunstancial en relación al creyente. Dios siempre nos guía en triunfo, en victoria. Esto nos dice que si no estamos en victoria, no estamos siguiendo a Dios. Él siempre guía a su gente en victoria. Guió a muchos al poste de la flagelación, guió a muchos a las llamas, a la hoguera, a la arena, donde murieron bajo las garras de los leones. Guió a muchos a los azotes y golpes y muerte. Guió al Señor Jesucristo a la cruz, pero a todos los guió siempre a la victoria. Entonces, en el antiguo imperio romano, al retornar los victoriosos de la guerra, el general conquistador desfilaba por las calles de Roma, en medio de una gran celebración de victoria. A esa celebración triunfante es a que se refiere la palabra. Esa palabra griega trimabeo es el conquistador se transportaba en un carruaje del emperador mientras que un esclavo sostenía la corona del victorioso sobre su cabeza. Detrás de él venían legiones usando las decoraciones del campo de batalla llevando
a los cautivos encadenados. Los niños y los jóvenes, las doncellas de la ciudad acompañaban la victoriosa procesión, lanzando flores al camino de los soldados, de los victoriosos y al gentío. Se quemaba incienso y era mezclado con la fragancia de las flores. El aroma que rodeaba la procesión significaba diferentes cosas para distintas personas. Para los conquistadores significaba victoria, victoria. Para los cautivos significaba la muerte inminente. El Espíritu de Dios inspiró al apóstol Pablo a utilizar este término en particular. En el pasaje sobre la victoria, entonces sabemos que un día el Señor Jesucristo hará su entrada triunfal a la tierra. En la primera venida de Jesucristo se transportó en un asno por las calles de Jerusalén y los hombres llamaron a esto la entrada triunfal. No lo era. En los tiempos antiguos, si un rey se acercaba a la ciudad montado en una mula o en un burro, quería decir que venía en paz, pero cuando un rey venía sobre un caballo blanco quería decir que venía en pos de guerra. En el libro de Apocalipsis dice cómo regresará el Señor Jesucristo a la tierra, esta vez montado sobre un caballo blanco y acompañado por su familia real. Lo encontramos en Apocalipsis 19, 11 al 16, y vendrá a quitar a Satanás y establecer su reino en la tierra. Esa es la entrada triunfal de Jesucristo. Si eres un creyente en Jesucristo estarás en esa procesión. ¿Qué clase de triunfador serás? Yo te pregunto esta mañana. Hay que analizarlo y contestarnos a nosotros mismos. En 1 de Juan 6, 4 y 5, el apóstol Juan dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. Preguntémonos, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree en que Jesús es el Hijo de Dios? Juan describe dos tipos de ganadores en estos versos. Los primeros son los que comparten la victoria estratégica. Esto incluye a todos los creyentes en Jesucristo para salvación. Todo lo que es nacido de Dios. Luego están aquellos que han ganado la victoria táctica, los héroes, los ganadores de la medalla de honor. Cuando lees el verso 5 suena como si Juan solo se repite a sí mismo. En el griego es claro que no lo hace. Cuando pregunta ¿quién es el que vence al mundo?, usa el participio activo presente refiriéndose a un modo de vida de condiciones circunstanciales de esta persona, que es un vencedor. Este es un verdadero ganador. Sabemos esto porque lo que cree y cómo lo cree. Entonces, cree es otro participio activo presente que indica que hay dos partes en la vida de esta persona, victoria y fe. Sigue obteniendo la victoria. ¿Por qué? Porque sigue creyendo, sigue viviendo por fe. Este es el hombre y la mujer que vive aún el día a la vez, un día a la vez por fe, como lo leímos, como lo dijimos un poco antes del canto, solo un día a la vez. Entonces, ¿dónde estás hoy? Donde sea y quien sea que hoy estés, tienes problemas tal vez, pero yo te pregunto, ¿cómo vas a obtener la victoria sobre tus problemas? Tienes que creer en el Hijo de Dios y realmente saber, reconocer que el Hijo de Dios es el que nos va a ayudar. ¿Es Jesucristo el Hijo de Dios? Sí lo es. ¿Qué tan grande es tu problema? Si Jesucristo es el Hijo de Dios y Él ha dicho que Él tiene un plan para tu vida, que Él te ha dicho que nunca te abandonará, dice que te ama constante y consistentemente. Entonces, ¿qué tan grande es tu problema? No puedes vencer ningún problema simplemente creyendo que Él tiene el poder que dijo que tenía. Pero recuerda la victoria que Él te dará, que Él te da y nos da a cada momento. No es victoria sobre el sufrimiento, sobre la adversidad, sobre la aflicción, sino victoria a través de ello. Debemos de recordar que no todo éxito es victoria y no toda victoria parece ser exitosa. Vivimos en una generación orientada al éxito, un tiempo donde las iglesias y los pastores enseñan que Dios quiere que seas exitoso, pero considera la vida del mismo Hijo de Dios descrita en este ensayo anónimo. Se titula Una vida solidaria. Dice, nació en un obscuro pueblo el hijo de una mujer aldeana. Creció en otro pueblo. Trabajó en una carpintería hasta los 30 años y después, por 3 años, fue predicador itinerante. Nunca escribió un libro, nunca tuvo una oficina, nunca fue dueño de una casa, nunca viajó más de 200 millas del lugar de donde nació, nunca hizo cosa alguna usualmente acompañada de la grandeza. No tenía más credenciales que sí mismo, aunque caminó sobre la tierra, curando a los enfermos, dando vista a los ciegos, sanando al cojo
y levantando gente de los muertos. Los líderes máximos establecidos estaban en su contra. Sus amigos se fueron. Fue entregado a los enemigos. Pasó por la burla del juicio. Fue abofeteado, azotado y ridiculizado. Fue clavado a la cruz entre los dos ladrones. Mientras moría, sus ejecutadores echaban suerte sobre la única propiedad que tenía sobre la tierra, y esta era su manto. Cuando murió fue puesto en una tumba gracias a la piedad de un amigo. 19 anchos siglos han pasado y hoy él es la figura central de la raza humana, el líder de la columna del progreso. Todos los ejércitos han marchado, todas las marchas que han sido construidas, todos los parámetros que se han asentado alguna vez y todos los reyes que han reinado juntos no han influido en la vida del hombre en esta tierra como esa vida solitaria. Entonces, para el mundo, Jesucristo parece ser un fracaso, pero Él fue victorioso. La palabra de Dios nos dice que muchos que parecen no tener éxito en la vida son altamente honrados por Dios. Lo vemos en Mateo 5, 11 y 12. Y muchos que son exitosos van a ser rechazados por Dios. Lo vemos en Mateo 7, del 21 al 23. El plan de Dios, las cosas visibles, los éxitos que se pueden ver con el tiempo son temporales. Las cosas invisibles, las victorias espirituales son eternas. En el plan de Dios, las cosas cambian. En el plan de Dios, las cosas visibles, los éxitos, esto es temporal, y las cosas invisibles, las victorias espirituales son eternas. Lo vemos en 2 Corintios 4:18. Encontraremos que el 90% de todas las victorias que ganemos en la vida estarán escondidas. Nadie sabrá de ellas porque los otros ven solamente lo visible. La gente no ve lo invisible, pero Dios sí. Y algún día Él visiblemente recompensará con decoraciones del campo de batalla a los que hoy son héroes invisibles. Entonces, luchemos por tener la victoria sobre lo que Dios quiere que hagamos, cumplir su propósito. Y no importa si la gente no lo ve, no importa si aquí en este mundo no somos reconocidos. Necesitamos ser esos guerreros cristianos y luchar por lo que Dios quiere que hagamos, ir a predicar el Evangelio, hablarle a la gente, hacer que ellos crean a través de nuestro testimonio, a través de nuestra vida, a través de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros y a través de las Escrituras. Claramente necesitamos infundir valores cristianos y actitudes ante alabar a Dios, darle toda la honra y la gloria, que ellos sepan que hay un Dios que nos ama, que nos cuida. Entonces, hoy vamos a dar por terminado esta parte del guerrero cristiano. Vamos en la parte número 8 y ya el siguiente programa vamos por finalizado este libro. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Para mi vida ha sido muy gratificante. Ha sido como esas vitaminas espirituales que necesitamos día con día tomar y recibir junto con la palabra, la oración y estar siempre en íntima comunión con Dios. Dios los bendiga. Yo soy Belén Solís. Me despido. Que tengan un bonito día. Feliz Navidad. Ya nos estaremos escuchando hasta el próximo miércoles. Escucha la repetición de este programa el lunes a las 9 de la mañana o en tu canal de YouTube. Siempre habrá un nuevo amanecer. Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Hasta pronto.